Bien, esa era la palabra del vicepresidente de la Corporación Riodense de Turismo, operador inmobiliario de Chuy, Barra de Chuy y Punta del Diablo, Jesús Ramos, pero también estuvimos en diálogo con el responsable de esta cartera, la cartera de turismo a nivel del gobierno de Rocha, Robert Caballero. Quisimos conversar con el director de turismo acerca de cuál es la evaluación desde el sector público de esta primera quincena. También nos menciona por ahí que es una temporada atípica y bueno, nos da las razones que fundamentan un poco sus opiniones, ¿no? Pero al mismo tiempo hablamos acerca de cómo influyen quizás estos informes meteorológicos también de los que hablábamos al principio, si influyen positivo o negativamente. Esto nos va a responder Robert Caballero en la siguiente hora. Sí, bien lo dices tú, no, este año 2026 no habíamos tenido la posibilidad de estar en contacto y bien, como lo dice, estamos terminando lo que es la primera quincena de enero, donde estuvo ahí una quincena totalmente atípica, rara, en el sentido de que para empezar la temporada empezó un poco antes, el 26 ya los balnearios de la costa de Rocha ya había mucho caudal de turistas, por suerte, mucho brasilero que volvió a enamorarse de la costa de Rocha y nos estuvo visitando, que yo creo que eso es uno de los puntos a favor, primero a rescatar, que es fundamental para si pretendemos tener temporadas mejores de las que estábamos teniendo últimamente, el regreso del argentino que ya se había dado a partir del año pasado y que se vio intensificado este año, así como la respuesta también del turista uruguayo que estuvo respondiendo como lo viene haciendo hasta ahora. Eso fue bien hasta el 8 más o menos, donde la perspectiva era de tener un enero muy bueno, y pasó lo que era lo del tema de las alertas meteorológicos, el temporal, y eso hizo que el recambio de la quincena se extendiera mucho, o sea, hubo mucha gente que se empezó a ir en la fecha del 10, 11, y el 8 y el 9, y el recambio se estiró y recién ahora, hace 2 días, empezaron a ver de nuevo los balnearios con mucha gente, que era algo que no lo teníamos previsto. Yo más o menos hice un sondeo el fin de semana pasado y daba un promedio de que 2 alojamientos se habían ido antes o dos alojamientos habían cancelado o habían cambiado fecha de su llegada, justamente para evitar lo que era el tema del mal clima que estaba reinando, principalmente por cuidar sus hogares, capaz que no tanto por la problemática de acá, sino por no dejar solo sus hogares con el tema de lo que era, las inclemencias del clima que estaban anunciadas, que es algo que nos tenemos que ir adaptando, de que hoy por hoy el turista tiene la información al momento, entonces ya la prevé de otra manera el tema de las vacaciones. Hablamos de un saldo que quizás no fue negativo, pero sí quedó bastante masacada de las expectativas. Claro, porque además, que yo lo explicaba ayer en una nota y lo he conversado con distintos operadores, que justamente el fin de semana que termina bajando y que se dio la baja es uno de los fines de semana que más se trabaja. Y que tú tenés otra tarifa, por ejemplo, yo opino que el caudal de gente que va a quedar o que nos va a visitar ahora del 15 al 31 de enero va a ser bueno, pero el tema es que los números ya no van a sumar lo mismo que sumaban en aquel fin de semana que se termina perdiendo. Estamos hablando que se perdieron 4 días de los que suman a la hora de hacer la cuenta. Entonces va a pasar eso. Yo creo que esos días, esos 4 o 5 días que se dieron, va a hacer que mengüe lo que es el tema del número final en las empresas. Pero en el caudal de gente, yo creo que vamos a tener una segunda quincena que va a ser buena. Las perspectivas, uno más o menos ha ido conversando con los distintos emprendedores del rubro alojamiento y hay buen caudal de reservas de aquí hasta el 31 de enero. Ojalá pase de que lo que nos pasó con el clima los primeros 15 días de enero sea al revés y lo podamos tener en favor para lo que es la visita de los turistas en esta segunda quincena. Hablaba de las advertencias meteorológicas. ¿Se puede hacer una reflexión con respecto a cómo se brindan estas informaciones, especialmente de los medios de capital, que normalmente cuando dan pronóstico de tiempo lo hacen con una visión capitalina y cuando hablan del interior muchas veces engloba todo el interior en conjunto y a veces sabemos que dentro de nuestro país las advertencias rigen para ciertas regiones o está bien que se haga así de esta manera, tomando en cuenta que esto puede afectar el turismo?
Y yo creo que hay un antes y un después del tema de lo que es los alertas, desde aquel temporal del 24 de agosto del 2005, si no me equivoco, que agarró a todo el mundo desprevenido, hubo mucho daño, después pasó lo de Dolores, o sea, ya hay una cuestión de a veces capaz que pronosticar, capaz que en demasía algo malo. No sé, uno, por ejemplo, hay que también reconocer que si bien este fin de semana nosotros acá en la Costa de Rocha no sufrimos grandes complicaciones, sí, por ejemplo, en Punta del Este y Maldonado hubo daños significativos, lo mismo pasó en Florida. Es raro, es todo lo que es el cambio climático que nos está llevando a estos nuevos, a estos, ¿cómo se diría? A estos desenlaces que se tiene con el tema del clima y un poco lo que son los pronósticos que siempre tratan de preservar principalmente y de alertar. Uno a veces cuando termina el día y ves que no fue tan complicado o que ha habido temporales capaz que mucho más fuertes que capaz que no se alertaron de determinada manera, uno dice, pa, que no estuvo bien, pero por ejemplo, mirás lo que pasó en Maldonado y mirás lo que pasó en Florida y ahí te das cuenta que, bueno, sí, pero ahí se alertó y por suerte la gente estaba atenta a la situación y tomó las precauciones del caso. O sea que cuando te golpean de manera negativa lo sufrís, pero en este caso yo creo que hay que mirarlo también un poquito por ese lado.